¿Qué tal? Bienvenidos un día más a 90 Fútbol Club. Seguimos en cuarentena, mi ordenador ha dado muchos problemas, se ha tomado también un necesario periodo de descanso, pero ya hemos vuelto. Hoy os traigo los mejores maracanazos de la historia del fútbol. ¿Y por qué? Porque hay un rumor que va ganando peso con el paso de las horas o de los días de que la final entre Real y Athletic se podría jugar bien en San Mamés o bien en el nuevo estadio de Anoeta. Esto es 90 Fútbol Club. Empezamos. Como bien os decía, esto podría ser también 1909 porque atañe a gran parte de la afición de la Real. Es un rumor que va ganando paso, pero no deja de ser un rumor. La final que estaba prevista para el 18 de abril, esta misma semana en el Estadio de la Cartuja, donde la Real, por cierto, ya sabe lo que es ganar, lo hizo en 2007 con un gol de Javi Garrido de falta directa frente al Betis. Esa final no se va a disputar el 18 de abril, lógico porque seguiremos todos encerrados en casa, y está por ver si se va a disputar en el Estadio de la Cartuja. Una de las posibilidades es San Mamés, la otra sería Anoeta. Parece que los equipos están de acuerdo en jugar en el norte, porque si las fechas que baraja la federación son finalmente las escogidas, el mes de agosto más Sevilla no parece una buena combinación. Por eso os traigo los mayores maracanazos que se recuerdan de la historia del fútbol moderno, para que veáis, aficionados de Atlético de Real, si preferís jugar en casa o jugar en la del eterno enemigo. Pero empezamos explicando qué es el maracanazo, de dónde viene este término tan futbolero. Y si tú buscas en Google maracanazo, lógicamente te va a llevar a un partido jugado en el viejo estadio de Maracaná. Dice la leyenda que 200.000 personas estaban en ese campo de fútbol cuando Brasil y Uruguay jugaron el partido decisivo, que no la final, del Mundial de 1950. Brasil vestía de blanco, llegaba como gran favorita con 4 puntos después de ganar a Suecia y a España por goleada, con un +11 entre goles marcados y recibidos. Tapado llegaba Uruguay, ya campeona del mundo, 2 veces campeona olímpica y 8 veces campeona de América, pero eso sí, como la gran tapada a ese partido que, como ya os digo, no era una final, era una fase de grupos entre los 4, en el que Brasil era líder con 4 puntos, le valía el empate porque solo daban 2 puntos por la victoria, recordamos, y Uruguay iba segunda después de haber empatado con España y de haber ganado a Suecia. A Uruguay solo le valía ganar, a Brasil le valía empatar y le valía ganar. Pero ¿qué pasó aquella noche? Dice también la leyenda que el técnico uruguayo dijo a sus chicos que por favor no salieran a atacar, que salieran a defender, y que el capitán de Uruguay cogió la palabra para decirles que de salir a defender se iban a llevar una somanta de palos, igual que hicieran España y Suecia en los partidos anteriores contra Brasil. Lo cierto es que al descanso iban 0-0, a Brasil le valía. Se puso 1-0 ganando la selección brasileña, no la verde-amarela, que luego lo explicaremos, pero se puso ganando por 1-0 al minuto 2 de la segunda parte. Los periódicos aquella mañana ya hablaban de una Brasil campeona del mundo. Gravísimo error frente al orgullo del pequeño país sudamericano que es el de Uruguay. Empató el partido Echafino en la segunda parte y a 9 minutos para el final Guilla anotó un gol que es historia del fútbol, primero por el error del portero y segundo por lo que significó el primer gran maracanazo, o lo que es lo mismo, ganar cuando estás jugando en territorio enemigo. Di que es un mundial, que puedes jugarlo en territorio enemigo de todas maneras, porque casi nunca lo vas a organizar tú, pero ganar a Brasil en Maracaná es algo muy grande y algo que quedará para la historia. 70 años después se sigue utilizando el término para referirse a todos estos partidos. Voy a empezar, si os parece, por los de la Liga, porque solo recuerdo uno, fue bastante reciente. El Atlético de Madrid fue al Camp Nou, le valía el empate, iba perdiendo después de un golazo impresionante a Alexis Sánchez al descanso, pero un testarazo de Godín le dio la última liga al Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Y como os digo, en la liga doméstica solo recuerdo este caso, así que es el único del que vamos a hablar. Vamos a pasar a la Copa del Rey. Recuerdo 2 casos, los 2 con el mismo escenario, el Santiago Bernabéu, o la razón por la que el Real Madrid ya no quiere que se jueguen finales en su feudo. En la temporada 2001-2002 el Madrid celebraba su centenario el 6 de marzo. Para esa fecha quedó marcada la final de la Copa del Rey, dando por hecho que el Madrid iba a llegar a esa final jugada en su campo y que el rival sería simplemente una hoja en el calendario. Nada más lejos de la realidad. El Deportivo se puso 0-1, gol de Sergio, se puso 0-2 con gol de Diego Tristán, y el Madrid solo pudo maquillar lo que para la historia quedará como el centenariazo, el día que el Depor asaltó el Santiago Bernabéu el 6 de marzo de 2002 para hacer saltar la banca. Nadie esperaba que el conjunto de Javi Irureta se impusiera a los galácticos de Florentino Pérez y Vicente del Bosque. Mismo escenario, Santiago Bernabéu, mismo equipo, el Real Madrid, otro rival diferente, el Club Atlético de Madrid.
El escenario es el mismo, como ya os digo, pero el guión fue un poco diferente. Se adelantó el Real Madrid con un gol de Cristiano Ronaldo que empató Diego Costa para mandar el partido a la prórroga. Como curiosidad os diré que el acta recoge que ese gol lo marca Arda Turán, pero los atléticos recordarán que fue Diego Costa con la izquierda, en la portería de la izquierda, y un poquito con la ayuda de Diego López, que creo que se resbala después del disparo del de Lagarto, el que forzó la prórroga. Una prórroga en la que pasó que un córner del Atlético se le vuelve a caer a Coque, la cuelga y ahí aparece Joao Miranda por delante de Diego López para mandar a la red el gol que cambiaría la historia reciente del derbi madrileño, porque hasta entonces el Atlético de Madrid solo coleccionaba derrotas frente al Real Madrid durante casi una década. Es verdad que luego las finales de la Champions las ganó el Real Madrid, pero lo cierto es que aquel día, aquella noche en el Bernabéu, cambió un poquito la historia en un partido que algunos recordarán por la agresión de Cristiano Ronaldo a Gavi, que acabó costándole la expulsión al crack de Madeira. Vamos a otro torneo del CAO, la UEFA Europa League. Un buen amigo mío seguro que la recuerda. El Sporting Clube de Portugal organizaba la final en 2005. Recibió al CSKA de Moscú. En ese Sporting, por cierto, los realistas recordarán y reconocerán al número 10, Ricardo Sapinto. El CSKA de Moscú fue la época en la que los equipos rusos les dio por ganar la Copa de la UEFA. El CSKA de Moscú, capitaneado por Wagner Love, en el que ya estaba Zirkov, Akinfev, respecto a la Rusia de 2008, se impuso en el estadio Albalade. Empezó perdiendo por 1-0, pero los goles de dos mitos de la selección rusa, como Berezovsky primero y como Zirkov después, le dieron la vuelta. Acabó Wagner Love, el delantero del pelo azul, apuntillando al Sporting Clube con el 1-3 en el tramo final. Como curiosidad, en aquel equipo moscovita estaba Ivica Olic, que después viviría la historia en sus carnes, pero con un desenlace bastante diferente. Pasamos a la mayor competición de clubes del mundo, la Champions, porque es muy difícil jugar una final de la Champions en tu campo. Para empezar, tienes que tener más de 50.000 asientos, tienes que tener un campo de 5 estrellas y tienes que tener un poquito de suerte para que te toque, y es muy difícil, lógicamente, llegar a tu propia final. Que se lo pregunten al Real Madrid, que cayó en el camino, que se lo pregunten al Atlético de Madrid, que pensaba ganarla del año pasado en el Wanda y no lo va a lograr, o a otros muchos equipos como los ingleses, que pretendían ganarla en Wembley, donde la ha ganado el Barça en más de una ocasión. A lo que íbamos, en la Champions también hay un caso, también es muy reciente. El Bayern de Múnich llegaba a su final, a la del Allianz Arena, la primera jugada en el nuevo campo bávaro, completamente lanzado. Había eliminado al Real Madrid en una de las eliminatorias de Champions más bonitas que se recuerdan. 2-1 en la ida con un gol de Mario Gómez en el último minuto. A los 20 minutos en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid ganaba por 2-0 y poco más o menos que todos veíamos al conjunto de José Mourinho, que después levantaría la Liga, en la final de Múnich. Un penalti dio alas al Bayern de Múnich. Robben lo marcó 2-1 a la prórroga. Fue un partido en el que hubo infinidad de ocasiones en el que se lo puede llevar absolutamente cualquiera. Un partido que pasará a la historia por el penalti que lanzó al espacio Sergio Ramos, pero que debería hacerlo por las dos paradas de Manuel Neuer a Cristiano Ronaldo primero y a Kaká después, que son dos auténticas barbaridades. El Bayern de Múnich llegaba a su final, era 2012, y llegaba contra el equipo contra el que habría querido jugarla, contra un Chelsea que poco más o menos que salió al Allianz a poner el autobús. Me acuerdo que Roberto Di Matteo puso un sistema muy defensivo en el que debutó Ryan Bertrand por delante, a pesar de ser lateral, y que se acabó llevando el gato al agua. La final no la recuerdo con mucho cariño porque no fue un buen partido. En el 83 consiguió por fin el Bayern de Múnich adelantarse y ya se van los bávaros con un canto en los dientes, ya habían levantando la orejona a su capitán, pero en el 88 apareció un avión, porque seguro que recordáis ese salto imperial e imponente de Didier Drogba para mandar el partido a la prórroga. Fue el mismo delantero costamarfileño, quien si no, el mejor de aquel equipo, el que decidió el partido desde los 11 metros en los penaltis finales. No tuvo la suerte de las semifinales Manuel Neuer y el Chelsea se impuso con la Champions más inesperada probablemente de la historia reciente, porque nadie, absolutamente nadie, daba un duro por ellos, y encima lo hicieron, como ya digo, en territorio comanche, lo más duro o lo más difícil de imaginar. He empezado explicando lo que es el maracanazo en un mundial. Vamos a hablar ahora de lo que es una Eurocopa, porque hay pocos ejemplos, pero también los hay. Hay dos y son muy recientes ambos. En 2004, Grecia ganó la Eurocopa en Portugal y a Portugal. Y no solo le ganó la final 0-1 con ese gol de Charisteas, es que también le ganó en el partido inaugural, que me acuerdo, un sábado por la tarde, toda Portugal delante de la televisión con las caras pintadas, con la bandera, y llegó Grecia y de la nada ganó el partido. Después empataría contra España, perdería contra Rusia y estaría en la fase de KO por delante de España. Se encontró a Cristiano Ronaldo, a Rui Costa, a todos los portugueses en la final. Se impuso con ese gol de Charisteas, que poco más o menos que le recordamos por ese gol, porque luego su paso por clubes dejó bastante frío al personal, aunque bueno, comparado con aquella Eurocopa, el que más frío dejó a todo el mundo fue lógicamente Milan Baros. Me voy del tema. Portugal en aquella ocasión vio la cruz de la moneda, pero la cara la vio muy recientemente en 2016 en Francia.
Nadie daba un duro por ellos por llegar a la final. Estuvieron varias veces eliminados en la fase de grupos por ser incapaces de ganar a Hungría. Empataron a 3 con un hat-trick de Cristiano Ronaldo, que se puso la capa de superhéroe para meter a su país en la ronda del KO. Marcó un gol en las semifinales y llegó a la final ante la imponente Francia de Antoine Griezmann, Dimitri Payet, de Pogba y de todos los que se os pueden ocurrir, porque después ganarían el Mundial. En aquella final se lesionó Cristiano Ronaldo y parecía que Portugal no tenía nada que hacer. Quizás se le vino bien, porque lo único que pudo hacer fue defenderse con el luso, con el 7, con el capitán delante. Probablemente no lo habrían hecho. Se encerraron, esperaron a la suya y la tuvieron. Lo cierto es que ese gol de Eder es historia del fútbol mundial, porque es un gol que decide una final, es un gol en una prórroga y es un gol de un portugués que le devuelve lo que 12 años antes le había quitado el destino, una Eurocopa en territorio comanche. Y cerramos el círculo con otra de un mundial y otra con Brasil de por medio. No es una final, es una semifinal, pero la manera en la que Alemania eliminó a Brasil de su mundial en 2014 merece ser recordada. Brasil llegaba con mucho más nombre que hombre, con muchas más ganas de ganar el Mundial que habilidades para ello. Venían muy subiditos, habían eliminado a Chile de milagro, se habían reído de la desgracia de España, que hizo el ridículo en aquel Mundial, y lo suyo fue de traca. Jugó las semifinales contra Alemania sin Neymar, que se lesionó contra Colombia, y lo cierto es que Alemania aplastó al equipo brasileño. No sería un maracanazo, no, porque no es una final, no se pierde un título y no lo pierdes en casa, pero es verdad que Brasil en aquella semifinal venía muy crecida, venía pensando que iba a levantar la sexta Copa del Mundo, que no la levantó ni entonces ni tampoco en Rusia 4 años después. Lo cierto es que el 1-7 es historia del fútbol mundial y que jamás olvidaremos dónde lo vimos. Y con todo esto dicho, ahora os pregunto, aficionados de Atlético, aficionados de la Real Sociedad, ¿dónde queréis jugar la final de Copa? San Mamés tiene 53.000 asientos, 10.000 menos que la Cartuja. Es un estadio 5 estrellas de la UEFA, no puede albergar la final de la Champions por falta de asientos, pero sí de la Europa League, que lo he mirado. Son 53.000 y pico, serían más o menos 20.000 entradas para cada uno, las mismas que en la Cartuja, y no habría ningún problema, me imagino, para las entradas que se venden en la ciudad que alberga la final. Es tan sencillo como mandar la mitad a Bilbao y mandar la mitad aquí a Donosti, que está a solo 100 kilómetros, e intentar que sea de verdad una fiesta del fútbol vasco. Y ahora os digo, ¿estaríais dispuestos, aficionados de la Real, a jugar la final en San Mamés? Lo cierto es que los datos están ahí. Desde que se estrenó el estadio bilbaíno en la 13-14, la Real ha ganado 2 veces, ha empatado 3 y ha perdido en otras 2 ocasiones este año y hace 2 temporadas por 3-2 en 2 partidos en los que el Atleti le pasó por encima. Los datos están ahí. El Athletic tampoco ha ganado en el renovado estadio de Anoeta, 1-3, 2-1, y este año también 2-1 para la Real Sociedad. ¿Cómo lo veis? ¿Qué pensáis? Os leo, darle a la campanita, hemos vuelto, va a haber mucho más contenido ante lo que quede de la cuarentena. Agur.